Soy Tessa, de 34 años. Y hasta hace poco me estaba matando trabajando como jefa de departamento en esta empresa de marketing en el centro. Quiero decir, literalmente matándome como resultó ser. Pero déjenme retroceder un poco. Llevo años matándome trabajando para ahorrar suficiente dinero y comprar mi propio lugar. Todavía alquilo este horrible apartamento de un dormitorio y cada mes, cuando escribo el cheque del alquiler, me muero un poco por dentro sabiendo que estoy tirando el dinero. Así que he estado trabajando horas interminables, asumiendo proyectos adicionales, quedándome hasta tarde todas las noches. ¿Dormir? ¿Qué es eso? Dormía unas 4 horas por noche y vivía a base de café y cualquier comida para llevar que pudiera conseguir entre reunión y reunión. La mañana en que ocurrió comenzó como cualquier otra. Me arrastré fuera de la cama a las 5:30 de la mañana, me tragué 2 tazas de café y ya estaba en mi escritorio a las 7. Teníamos una presentación importantísima para un cliente y llevaba semanas trabajando en ella. Todo tenía que ser perfecto. Alrededor de las 10 de la mañana, estaba revisando las proyecciones presupuestarias, cuando me golpeó este dolor. No era como un dolor de pecho normal. Esto era diferente. Se sentía como si alguien me estuviera estrujando el corazón con una mordaza. El dolor empeoraba, irradiándose por mi brazo izquierdo. Sabía que algo andaba muy mal. Siempre he sido fuerte. No me quejo del dolor. Simplemente aguantaba. Pero esto iba más allá de cualquier cosa que hubiera sentido antes. Llamen al 911, logré susurrar antes de que todo se volviera negro. Lo siguiente que recuerdo es despertarme rodeada de máquinas con pitidos y el olor a desinfectante. Había tubos por todas partes, en mi garganta, en mis brazos conectados a monitores. No podía moverme sin sentir que me iba a desmayar de nuevo. Un médico estaba de pie junto a mi cama, hablando con alguien, pero su voz sonaba como si viniera de debajo del agua. Intenté concentrarme en lo que decía, pero las palabras se me escapaban constantemente. Algo sobre un estado crítico y la suerte de estar viva. Debí hacer algún ruido porque él se giró para mirarme. Señorita Rodríguez, ¿me oye? Intenté asentir, pero incluso ese pequeño movimiento hizo que la habitación diera vueltas. Lo último que recuerdo, antes de volver a desmayarme, fue pensar lo estúpida que había sido al exigirme tanto. Cuando me desperté por segunda vez me sentí un poco más humana. El tubo de respiración ya no estaba, lo cual fue un alivio porque mi garganta se sentía como papel de lija. El mismo médico estaba allí, revisando mi historial. Bien, está despierta, dijo. Soy el Dr. Chin. Lleva aquí 2 días. ¿Cómo se siente? Como si me hubiera atropellado un camión, cacareé. Mi voz era apenas un susurro. Él acercó una silla junto a mi cama. Señorita Rodríguez, sufrió un infarto masivo. Lo llamamos el hacedor de viudas. Las primeras 24 horas fueron críticas. No estábamos seguros de que fuera a lograrlo. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Un infarto a los 34 años. Quiero decir, sabía que no llevaba el estilo de vida más saludable, pero creía que era invencible. Siempre piensas que esas cosas les pasan a otras personas, a la gente mayor. ¿Voy a estar bien? Pregunté. Se va a recuperar, pero esto fue una seria llamada de atención, el Dr. Chin dijo, su cuerpo le estaba diciendo que bajara el ritmo, y usted no escuchó. Si sus compañeros de trabajo no hubieran llamado al 911 cuando lo hicieron, no estaríamos teniendo esta conversación. Sentí que las lágrimas empezaban a brotar en mis ojos. No por el dolor, sino por la realidad de lo que casi había ocurrido. Podría haber muerto. A los 34 años podría haber desaparecido sin más. Doctor, necesito que llame a mi familia, dije débilmente. Mis padres y mi hermana. Necesitan saber que estoy aquí. Fue entonces cuando el Dr. Chin se quedó en silencio. Parecía incómodo, como si estuviera tratando de averiguar cómo decirme algo. Se aclaró la garganta y volvió a sentarse. Le extendí la mano, solo queriendo un poco de contacto humano después de todo lo que había sucedido. Él la tomó y le dio un suave apretón. ¿Qué pasa?
Pregunté aunque una parte de mí ya temía la respuesta, basándome en su expresión. El doctor Chin suspiró. Sí, llamamos a su familia. Encontramos información de contacto de emergencia en su cartera. Había anotado los números de teléfono de sus padres en una tarjeta. De acuerdo, entonces saben que estoy aquí. ¿Vienen? Él bajó la mirada a sus manos. Señorita Rodríguez, llamé a su madre el primer día, cuando no estábamos seguros de si iba a pasar la noche. Le expliqué que estaba en estado crítico y que... Bueno, que debía venir lo antes posible. Mi corazón empezó a acelerarse de nuevo, pero esta vez no era por mi condición médica. Y ella me dijo que su hermana tenía algún tipo de fiesta de ascenso esa noche, y que no podían venir al hospital. Cuando intenté explicarle lo grave que era su estado, dijo que no deberían molestarse con esta tontería, fueron sus palabras exactas. Luego colgó. Miré fijamente el techo procesando lo que acababa de decirme. Mis padres sabían que me estaba muriendo, literalmente luchando por mi vida, y en su lugar, eligieron quedarse en la fiesta de mi hermana. Mi hermana pequeña, Emma, que es 7 años menor que yo, y que siempre ha sido la niña de oro. ¿Estás seguro? Susurré. Quizás hubo algún malentendido. El doctor Chin negó con la cabeza con tristeza. Todas nuestras llamadas se graban para asegurar la calidad. Si quiere, puedo proporcionarle una copia de la conversación. Simplemente asentí sin confiar en mí misma para hablar. El dolor físico del infarto no era nada comparado con lo que sentía en ese momento. Siempre supe que mis padres preferían a Emma, pero nunca pensé que me abandonarían cuando estaba, literalmente, en mi lecho de muerte. Me gustaría estar sola un rato, logré decir. Por supuesto. Presione el botón de llamada si necesita algo. El doctor Chin me apretó la mano una vez más antes de irse. Acostada allí en esa cama de hospital, mirando fijamente los azulejos blancos del techo, no pude evitar que mi mente retrocediera al momento en que todo cambió en nuestra familia. Yo tenía 7 años cuando Emma nació. Y sinceramente estaba tan emocionada de ser la hermana mayor. Recuerdo haber ayudado a mamá a elegir la ropa del bebé y preguntar si podía alimentar a la bebé cuando llegara a casa. Pero en el momento en que Emma llegó, fue como si me hubiera vuelto invisible. De repente cada conversación en nuestra casa giraba en torno a la bebé. Emma sonrió hoy. Emma se dio la vuelta. Mira cómo Emma agarra mi dedo. Pasé de ser el centro de atención a ser ruido de fondo en mi propia casa. A medida que Emma crecía, la situación solo empeoraba. Lo que Emma quería, Emma lo obtenía. Clases de baile en el estudio más caro, disfraces elegantes, cambios de imagen para su dormitorio, un cachorro para su cumpleaños con una fiesta enorme. Mientras tanto, yo usaba ropa de segunda mano y trabajaba a tiempo parcial para tener dinero para mis gastos. El punto de ruptura llegó cuando tenía 15 años. Pasaba por el dormitorio de mis padres y los oí hablar sobre los ahorros para la universidad. Tenemos que redirigir el fondo universitario de Tessa a Emma, decía mi madre. Emma lo va a necesitar más. Sabes lo caros que son esos programas de baile, y si sigue mejorando, podría entrar en Juilliard o en algún lugar así. ¿Pero qué hay de Tessa?, preguntó mi padre, aunque no parecía demasiado preocupado. Ella es inteligente. Ya se las arreglará. Siempre lo hace. Emma necesita más apoyo. Me quedé allí en el pasillo, sintiendo como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Me estaban quitando el dinero para la universidad, para dárselo a Emma. Así, sin más. Sin hablar conmigo, sin preguntar lo que yo quería. Ya habían decidido que los sueños de Emma eran más importantes que los míos. Esa noche tomé una decisión. No podía contar con mis padres para nada. Si quería ir a la universidad, tendría que conseguirlo yo misma. Empecé a estudiar aún más duro y solicité ingreso a universidades con becas. Cuando me aceptaron en la universidad estatal con una beca parcial, mis padres apenas reaccionaron. La universidad fueron los mejores 4 años de mi vida. Estudié mucho y mantuve excelentes calificaciones, mientras trabajaba en el comedor del campus para pagar el resto de mi matrícula y gastos de vida.
Apenas hablé con mis padres durante esos años, quizás una llamada telefónica cada pocos meses. Estaban demasiado ocupados con Emma. Me sentí aliviada de tener esa distancia. Cuando me gradué con mi título en negocios, regresé a casa y conseguí un trabajo en marketing. Vivir con mis padres durante 3 meses fue un infierno. Me dejaron claro que estorbaba. Cada conversación era sobre Emma. Cada espacio era necesario para Emma. Me mudé tan pronto como pude permitirme un apartamento. Durante los siguientes años me lancé de lleno al trabajo y ascendí rápidamente. Era buena en lo que hacía, y mi salario seguía creciendo. Pensé que finalmente estaba libre de todo el drama familiar. Pero luego, cuando cumplí 28 años, algo extraño sucedió. Mis padres de repente empezaron a contactarme. Mi madre llamó un día y dijo: Tessa, hemos estado pensando que deberíamos estar todos más unidos como familia. ¿Por qué no vienes a cenar este domingo? Al principio sospeché, pero una parte de mí todavía quería su aprobación, ¿sabes? Así que acepté. En la cena parecieron genuinamente interesados en mi vida, por primera vez en años. Preguntaron sobre mi trabajo, mi apartamento, mis metas. Se sintió bien tener finalmente su atención. Estamos muy orgullosos de lo exitosa que te has vuelto, dijo mi padre. Realmente lo resolviste todo por tu cuenta. Empecé a visitarlos regularmente, quizás 1 o 2 veces al mes. Y de alguna manera, sin darme cuenta realmente de cómo sucedió, empecé a ayudarlos económicamente. Comenzó con poco. Mi madre mencionó que estaban teniendo problemas con algunas reparaciones inesperadas del coche, así que me ofrecía a ayudar. Luego fueron las cuotas de las competiciones de baile de Emma. Después necesitaron ayuda con el pago de la hipoteca. Antes de darme cuenta, les estaba enviando $1,200 cada mes para ayudarles con su hipoteca. Mi madre llamaba y decía cosas como: Tessa, te está yendo tan bien y realmente necesitamos la ayuda. Los gastos de baile de Emma son muy altos y tu padre ha estado trabajando horas extras solo para llegar a fin de mes. La parte más loca es que incluso mientras yo básicamente subsidiaba su estilo de vida, Emma seguía siendo claramente la favorita. Cuando los visitaba, pasaban todo el tiempo hablando de la última actuación de Emma o de sus planes universitarios. Ella tenía 21 años entonces y seguía viviendo en casa, todavía recibiendo todo en bandeja de plata. Me decía a mí misma que al menos, finalmente estábamos teniendo una relación, incluso si parecía girar en torno al dinero. Pensé que tal vez así funcionaba nuestra familia, ahora que todos éramos adultos. Pero acostada aquí en esta cama de hospital pensando en cómo eligieron la fiesta de ascenso de Emma en lugar de, potencialmente, despedirse de mí mientras me estaba muriendo, finalmente entendí la verdad. No querían una relación conmigo. Querían mi dinero. Y a la hora de la verdad, Emma siempre sería lo primero. Incluso cuando estaba luchando por mi vida, ya no podía entenderlo. Me dolía el pecho, y no solo por el infarto. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo pudieron elegir una fiesta por encima de su hija que se estaba muriendo? Cerré los ojos e intenté alejar todos esos pensamientos. Solo quería dormir y no pensar más en nada de esto. Los siguientes días en el hospital fueron una nebulosa de medicamentos, pruebas y tratamientos. Las enfermeras entraban cada pocas horas para revisar mis signos vitales, ponerme inyecciones o ajustar mi goteo. Los médicos monitoreaban constantemente mi progreso, asegurándose de que mi corazón se estuviera curando correctamente. Lenta pero seguramente empecé a sentirme más yo misma de nuevo. Lo que realmente me mantuvo el ánimo en alto fueron las visitas de mis compañeros de trabajo y mi jefe, el señor Patterson. Al tercer día apareció con flores y una tarjeta firmada por todos en la oficina. «Tessa, ¿cómo te sientes?», preguntó. «Cada día mejor. Gracias por venir. Toda la oficina está preocupada por ti. Tómate todo el tiempo que necesites para recuperarte». ¿Pero te has estado esforzando demasiado últimamente? Suspiré. Sí, estaba tratando de ahorrar para el pago inicial de una casa. Las casas pueden esperar. Tu salud no. Prométeme que te cuidarás mejor. Lo prometo, dije, y lo decía en serio. Durante los siguientes días,
más compañeros de trabajo pasaron a verme con revistas y anécdotas divertidas de la oficina. Fue increíble sentirme tan apoyada por personas que eran básicamente solo amigos del trabajo. Mientras tanto, mi teléfono permaneció en silencio. Ni llamadas de mis padres, ni mensajes de texto preguntando cómo estaba. Para el día 10, me estaba fortaleciendo. El dolor de pecho casi había desaparecido, y podía caminar por mi habitación sin quedarme sin aliento. El doctor Chin estaba complacido con mi progreso. Se está recuperando extraordinariamente bien, me dijo durante sus rondas matutinas. Creo que podemos darle el alta en unos días más, pero quiero que se tome al menos un mes de descanso del trabajo. Vaya a un lugar tranquilo, quizás un bonito resort o spa donde realmente pueda relajarse. ¿Un mes? Pero tengo tantos proyectos. Señorita Rodríguez, interrumpió firmemente. Si vuelve a su antigua rutina de trabajar 80 horas a la semana y vivir bajo estrés, estará de vuelta aquí en 6 meses. Este ataque al corazón fue la forma en que su cuerpo le dijo que bajara el ritmo. Si no escucha, el próximo podría matarla. Sus palabras me golpearon duramente. Siempre había pensado que era invencible, que podía superar cualquier cosa. Pero estar acostada en esta cama de hospital me había demostrado lo frágil que era la vida en realidad. Tienes razón, dije. Me tomaré el tiempo libre. El día 12 hice algo que probablemente debería haber hecho años atrás. Abrí mi aplicación bancaria y revisé mis transferencias automáticas. Ahí estaba, $1.200 enviados a la cuenta de mi madre cada mes como un reloj. Durante años, les había estado ayudando a pagar su hipoteca mientras me mataba trabajando. Miré esa transferencia durante mucho tiempo, pensando en todo lo que el doctor Chin me había contado sobre su llamada telefónica. Mis padres sabían que me estaba muriendo, y no se molestaron en venir a verme porque Emma tenía una fiesta. Una fiesta era más importante que la vida de su hija. Cancelé la transferencia. El doctor Chin pasó más tarde ese día con buenas noticias. Está tan bien que creo que podemos darle el alta mañana por la mañana. ¿Tiene a alguien que pueda llevarla a casa? Llamaré a un taxi, dije. ¿Y su familia? No deberían. Créame, no vendrán. Parecía triste, pero no insistió. Creo que entendía la situación mejor que la mayoría de la gente. Esa tarde estaba descansando cuando mi teléfono empezó a vibrar. Era mi madre llamando. Miré la pantalla durante unos cuantos timbrazos y luego rechacé la llamada. Unos minutos después, volvió a llamar y luego otra vez. Después de la cuarta llamada apagué mi teléfono. Tenía una idea bastante clara de qué se trataba esto. Era el día 15 del mes y no había recibido sus $1.200 habituales. Todavía no estaba lista para enfrentar esa conversación. A la mañana siguiente el doctor Chin pasó con mis papeles de alta. Ahora, recuerde, dijo, tómelo con calma durante al menos un mes. Encuentre un lugar tranquilo para relajarse. Y si experimenta dolor en el pecho, dificultad para respirar o fatiga inusual, regrese inmediatamente. Lo haré. Gracias por todo, doctor Chin. Me salvó la vida. De nada, pero prométame que hará algunos cambios. La vida es demasiado corta para pasarla toda trabajando. Antes de irme, tuve una última petición. Doctor Chin, sé que esto podría sonar extraño, pero ¿podría hacerme un favor? Si mis padres aparecen hoy aquí buscándome, ¿podría no decirles que me han dado el alta? Preferiría que se enteraran por sí mismos. Él levantó una ceja. Esa es una petición inusual. Lo sé, pero créame, solo vienen aquí para hablar de dinero, no para preguntar por mi salud. Me gustaría que entraran en una habitación vacía y vieran que me he ido. El doctor Chin lo pensó por un momento y luego asintió. Entiendo. La confidencialidad del paciente significa que no tengo que decirles nada. También tenía algo más que quería dejar atrás. Saqué un trozo de papel y escribí una nota. Mamá y papá, cuando lean esto, ya me habré ido. Sé que solo están aquí porque se dieron cuenta de que dejé de enviar dinero. Nunca les daré ni un centavo más, y nunca quiero volver a verlos. Hemos terminado, Tessa. Dejé la nota en la cama del hospital y salí.
Cuando llegué a mi apartamento, llamé inmediatamente al señor Patterson. Hola, soy Tessa. Acabo de recibir el alta del hospital. ¡Qué gran noticia! ¿Cómo se siente? Mucho mejor. El médico quiere que me tome un mes de descanso para recuperarme. ¿Estaría bien? Por supuesto. Tómese todo el tiempo que necesite. Nosotros nos encargaremos de las cosas aquí. Gracias. Estoy pensando en ir a uno de esos centros de salud. Quizás a algún lugar en las montañas donde pueda relajarme y recuperar mis fuerzas. Eso suena perfecto. Se lo ha ganado. Después de colgar, empecé a investigar lugares en línea. Encontré un hermoso centro de retiro a unas 3 horas de distancia, que ofrecía yoga, meditación, comidas saludables y tratamientos de spa. Parecía exactamente lo que necesitaba. Pero primero necesitaba bloquear algunos números de teléfono. Entré en mis contactos y bloqueé a mi madre, a mi padre y a Emma. Dijeran lo que dijeran, no quería escucharlo. Pasé el día siguiente haciendo las maletas para mi viaje al centro de retiro y simplemente descansando en casa. Se sintió extraño estar en mi apartamento durante el horario laboral normal, pero también fue pacífico. Por primera vez en años, no estaba estresada por los plazos ni por revisar correos electrónicos cada 5 minutos. A la mañana siguiente me estaba preparando para irme a las montañas cuando hubo un fuerte golpe en mi puerta principal. No un golpe normal, sino un estruendo como si alguien intentara derribar la puerta. Tessa, abre esta puerta ahora mismo. Era la voz de mi madre, pero nunca la había escuchado sonar tan enfadada. Mi corazón empezó a acelerarse, pero esta vez no por una condición cardíaca. Miré por la mirilla y los vi a los 3 allí, de pie. Mi madre, mi padre y Emma. Mi madre estaba roja de la cara y parecía furiosa. Sabemos que estás ahí, gritó. Tu coche está en el aparcamiento. Respiré hondo y hablé a través de la puerta. Váyanse. No quiero hablar con ustedes. No te atrevas a hablarnos así. Gritó mi padre. Abre esta puerta inmediatamente. No, dije con firmeza. Váyanse o llamo a la policía. Entonces Emma empezó a hablar, y su voz era toda una dulzura falsa, como cuando era pequeña e intentaba salir de un apuro. Tessa, por favor. Solo queremos entender qué pasó. Leímos tu nota y estamos tan confundidos. ¿Por qué eres tan mala con nosotros? Casi me eché a reír. ¿Mala con ellos? Después de todo lo que me habían hecho pasar. ¿Quieren saber por qué? Dije lo suficientemente fuerte como para que me escucharan a través de la puerta. Eligieron la fiesta de Emma en lugar de visitarme, cuando me estaba muriendo en el hospital. Escuché la grabación de su conversación con el Dr. Chin. Dijeron que no se les molestara con esta tontería, cuando su hija estaba sufriendo un infarto. Hubo silencio por un momento. Luego mi madre empezó a llorar. Esos sollozos dramáticos y falsos que usaba cuando quería simpatía. No sabíamos lo grave que era. Gimió. El doctor no lo explicó bien. Le dije, él les dijo que yo estaba en estado crítico y que podría no sobrevivir la noche. Entendieron perfectamente. Simplemente no les importó. Eso no es verdad, intervino Emma, y ahora sonaba genuinamente molesta en lugar de falsamente dulce. Mamá y papá te quieren. Siempre están hablando de lo orgullosos que están de ti. Solo cuando necesitan dinero de mí, respondí. Que es por lo que realmente están aquí, ¿verdad? Porque dejé de enviar los $1,200 cada mes. El llanto cesó abruptamente. Había dado en el clavo. Tenemos facturas que pagar, dijo mi madre, su voz cambiando de triste a enfadada de nuevo. Prometiste que nos ayudarías con la hipoteca. Nunca prometí nada. Me manipulaste con la culpa, y fui lo suficientemente estúpida como para caer en ello. Pero eso se acabó ahora. No puedes simplemente dejarnos de lado. Gritó mi padre. Somos tus padres. Dejaron de ser mis padres cuando se negaron a visitarme en mi lecho de muerte. Ahora aléjense de mi puerta antes de que llame a la policía. Estás siendo ridícula, dijo Emma.
Teníamos planes esa noche. Era mi fiesta de ascenso. Trabajé muy duro para ese ascenso. Y ahí estaba, la verdad finalmente saliendo a la luz. Incluso ahora, Emma pensaba que su fiesta era más importante que mi vida. Emma, dije tratando de mantener la voz tranquila. Me estaba muriendo. ¿Entiendes eso? Podría haber muerto esa noche y nunca me habrías vuelto a ver. ¿Y crees que tu fiesta de trabajo era más importante que eso? Bueno, quiero decir, pero no moriste, así que todo salió bien. No podía creer lo que estaba escuchando. Realmente pensaba que como yo sobreviví, su decisión estaba justificada. Fuera, dije. Váyanse todos de aquí ahora mismo. Oí pasos alejándose, luego el sonido de puertas de coche cerrándose de golpe, y después un motor encendiéndose. Esperé hasta estar segura de que se habían ido, antes de mirar por la ventana y ver su coche alejarse. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de adrenalina. Finalmente les había plantado cara. Después de 34 años, finalmente les había dicho exactamente lo que pensaba de su comportamiento. El viaje al centro de retiro fue hermoso. Estaba en las montañas, rodeado de pinos y rutas de senderismo. Cuando me registré, la mujer de la recepción sonrió y dijo, «Bienvenida. Parece que le vendría bien un poco de relajación». No tiene ni idea, dije. Los siguientes días fueron exactamente lo que necesitaba. Hice yoga por las mañanas, recibí masajes por las tardes y comí comidas saludables que alguien más preparó. Di paseos por la naturaleza y realmente dormí 8 horas por noche. Por primera vez en años sentí que podía respirar. En mi tercer día allí, estaba sentada junto al lago leyendo un libro cuando mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero tenía el mismo código de área que mi ciudad natal. Hola, Tessa. Soy tu tía Linda. La hermana de mi padre. No había hablado con ella en años. Oh, hola, tía Linda. ¿Cómo conseguiste este número? Tus padres me lo dieron. Me llamaron ayer y me pidieron que hablara contigo. Dijeron que estabas teniendo algún tipo de colapso mental y que estaban preocupados por ti. Me reí. No pude evitarlo. ¿Un colapso mental? ¿Así lo llaman? Dijeron que los cortaste financieramente y que ya no les hablas. ¿Creen que el infarto afectó tu juicio de alguna manera? Tía Linda, ¿puedo contarte lo que realmente pasó? Le expliqué todo, la llamada telefónica al hospital, su negativa a visitarme, como solo me contactaron cuando se dieron cuenta de que el dinero había dejado de llegar. Le conté sobre los años de favoritismo, el fondo universitario robado, todo. Cuando terminé, hubo un largo silencio. «Oh, Dios mío», dijo ella en voz baja. Tessa, no tenía ni idea. Sabía que Emma era su favorita, pero no me di cuenta de que era tan grave. Le pedí al doctor Chin una grabación de su conversación telefónica. Si quieres escucharla, puedo enviártela. Por favor, hazlo. Necesito escuchar esto por mí misma. Le envié el archivo de audio y esperé. 20 minutos después me volvió a llamar. Lo siento mucho, dijo, y estaba llorando. No puedo creer que te hayan hecho eso. Estoy completamente de tu lado en esto. Lo que hicieron es imperdonable. Gracias, dije. Significa mucho escuchar eso de alguien de la familia. Por si sirve de algo, no creo que estés teniendo un colapso mental. Creo que por fin estás pensando con claridad por primera vez en años. Cuando regresé a casa del retiro una semana después, me sentí como una persona completamente diferente. Estaba descansada, mis niveles de estrés habían bajado mucho y tenía una nueva perspectiva de la vida. Volví al trabajo, pero hice cambios. Dejé de trabajar hasta tarde todas las noches. Me tomé verdaderas pausas para el almuerzo. Dije no a proyectos que requerirían horas ridículas. Mi jefe me apoyó. Él había visto lo que el exceso de trabajo me había hecho, y no quería que volviera a suceder. También puse en pausa mis planes de comprar una casa. Me di cuenta de que tener mi propio lugar era importante, pero no lo suficientemente importante como para matarme por ello.
Podría esperar otro año o dos y ahorrar dinero a un ritmo más saludable. Lo más importante, me mantuve firme en mi decisión sobre mi familia. Nunca desbloqueé sus números. Nunca les envié dinero. Cuando llegaban las vacaciones, hacía mis propios planes. 6 meses después, me siento genial. Mi salud es buena. Duermo bien y realmente estoy disfrutando de mi vida, por primera vez en años. Todavía vivo en mi apartamento de alquiler, pero lo he hecho sentir más como un hogar. He empezado a salir un poco, y he hecho algunos amigos de verdad fuera del trabajo. ¿Extraño a mi familia? A veces extraño la idea de tener una familia, pero no extraño el estrés, la manipulación y la constante sensación de no ser lo suficientemente buena. Estoy mejor sin ellos.